Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Damos la gloria a Dios nuevamente por la bendición que nos permite estar con ustedes nuevamente a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo, a través de esta plataforma de Facebook y también la plataforma de YouTube, donde estamos transmitiendo simultáneamente a través de nuestro canal Criluz TV. Criluz T de todo y V de vacío. Y toda la información del ministerio, del programa, toda la información aparece aquí en el cintillo. Ahí está el canal Criluz TV. Ahí aparece todo, con el cual también se puede comunicar con nosotros. En esta noche vamos a comenzar otro estudio para la gloria del Señor. Aquí estamos para predicar el Evangelio, para la salvación de tantas vidas que se pierden, que hoy día, mi amado hermano, hay tantas personas predicando, inclusive hasta enseñando, personas utilizando la radio, la televisión, estas plataformas y otras más, y diferentes formas de llevar el Evangelio, la internet, la imprenta, de diversas formas. Pero lamentablemente, aunque se está predicando o pensamos que se está predicando el Evangelio para la salvación de la vida, se está predicando otro Evangelio. Hay un gran porciento de herejías que salen a través de todas estas plataformas. Muchas de ellas son para entretener y también hay otras también que son simplemente para ganar dinero. El objetivo de este programa, desde que estamos transmitiendo desde el 2014, el objetivo, mi amado hermano, es llegar a las vidas que todavía no son salvas. Es importante llevar el Evangelio para la salvación, no para entretener. Hoy día hay muchas iglesias que lo que hacen, tienen los miembros como si fueran unos niños, como los corintios. Eran niños espirituales y muchos hoy día son niños en la iglesia y hay que llevarles entretenimiento y lamentablemente hay megas iglesias que tienen tantos millones que no los usan para llevar el evangelio, sino para enriquecerse. Inclusive canales de televisión, emisoras de radio, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, que tienen el poder en sus manos para llevar el evangelio para que las vidas se salven y simplemente lo utilizan para enriquecerse. Ese no es nuestro objetivo, no es nuestro propósito. Nuestro propósito, estamos aquí para llevar el evangelio porque yo también estaba perdido y hundido en mi pecado y iba camino a la condenación eterna, lo que me esperaba el infierno y luego el lago de fuego después del juicio final. Pero un día Dios tuvo compasión de mí, me miró con amor, vio que era un pecador, que necesitaba salvación. Y Dios tuvo compasión de mí y me salvó. Así hay, en esta tierra hay millones, o no millones, billones, mi amado hermano, de personas perdidas. Lamentablemente, nunca les va a llegar el evangelio porque lamentablemente muchos simplemente lo que hacen es enriqueciéndose con la iglesia, pero no están utilizando el dinero para llevarlo a tantas vidas que se pierden. Esa es la realidad que vivimos hoy. Pero estamos aquí y yo siempre agradezco a Dios y le doy las gracias a Dios por la bendición que nos ha dado a mi esposa y a mí de poder ser parte dentro de este tiempo de nosotros poder ser útiles en las manos de Dios, ser instrumentos en las manos de Dios, para que otros también puedan llegar
a la salvación. Bendito es el Señor. En esta noche reconocemos al hermano Andrés Domenech y nuestra hermana Aida Quiñones, que ya están conectados en esta noche. Le damos la bienvenida, esperando que el Dios del cielo les bendiga en sobreabundancia. Alabado sea el Señor. Hermanos de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, que pastorea el hermano Leonardo Benítez en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, que transmite su culto todos los domingos a la 1 de la tarde. Les recomendamos ese culto. La iglesia a la cual pertenece el hermano Andrés y hermana Aida son parte también de esa visión y de ese compromiso con Dios de llevar el evangelio para que tantas vidas, que como ellos también estaban perdidos, como ellos también alcanzaron la bondad y el amor de Dios, ellos también están comprometidos para que eso pueda, mi amado hermano, pueda fluir y muchas vidas se puedan salvar. También tienen ese mismo objetivo y el pastor Leonardo Benítez tiene el mismo objetivo. También esta noche le damos la bienvenida a mi hija Sheila Miranda. Dios te bendiga, hija, en esta noche. Bendiga a Héctor y bendiga a todos los que cada lunes se conectan con nosotros en el programa. Y como siempre, esperamos que el Dios del cielo a todos les bendiga en sobreabundancia. Comenzamos el estudio de esta noche. Acusaciones contra Pablo. Oiga bien, acusaciones contra Pablo. Hemos hablado anteriormente de este mismo capítulo. Hemos hablado anteriormente de parte de esas acusaciones y de los problemas que confrontó el apóstol Pablo en Corintios. El mismo problema que encontró Juan en sus epístolas, el que encontró Juan en Éfeso. Los gnósticos, los del conocimiento. Los gnósticos se les llamaba a aquellos griegos que oyeron el evangelio, que Dios impartió fe en ellos para que pudieran creer, creyeron, se arrepintieron, se unieron a la iglesia, como muchos hoy, se unieron a la iglesia, pero con el paso del tiempo comenzaron a sacar y a traer a la iglesia de los Corintios y a Éfeso, comenzaron a traer sus antiguas costumbres, sus antiguas creencias en otros dioses, y comenzaron a traer principalmente la herejía que Jesucristo no era Dios. Como dicen los adventistas, los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios, que era un ser creado, y así sucesivamente. Hay muchos más, no solamente ellos. Pero dentro del evangelio hoy día hay pastores pentecostales que también están enseñando lo mismo, que Jesucristo no es Dios. Porque si fuera Dios no tendría que comer. Jesucristo tenía que comer para vivir, tenía que dormir, tenía que descansar, se cansaba, sudaba. Y todas estas cosas que suenan como lógicas al oído, oiga bien, pero no bíblicas, que es la parte importante. Alabado sea el Señor. Esas eran muchas de las cosas que se estaban trayendo en los Corintios y también en Éfeso, los gnósticos, con muchas otras herejías más. No, esa no era la única, pero principalmente el ataque era ese. Bendito sea el Señor. Y Pablo es perseguido por la misma iglesia, por aquellos que se fueron uniendo a los gnósticos, porque lo acusaban de muchas formas y muchas maneras, de muchos asuntos en la iglesia, lo acusaban de no hacer absolutamente nada. Y que también no le reconocían a Pablo, no lo reconocían como apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo. Recuérdense que la palabra apóstol significa un enviado. No es una persona que tiene dominio sobre nadie ni sobre la iglesia. Oiga bien, alabado sea el Señor,
sino que era un enviado y era el encargado de instruir a las iglesias, de fundar la iglesia, instruirlo y darle su, como diríamos nosotros, su mantenimiento, ¿no? Sus visitas. Pero no lo reconocían e hicieron que muchos en los corintios pensaran de la misma manera. De eso trata el estudio que vamos a comenzar en esta noche. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Wilfredo Encarnación. Nos está viendo también por nuestro canal en YouTube y también nos está viendo en esta noche por la plataforma de Facebook. Bueno, Wilfredo Encarnación, Dios le bendiga a usted y también a toda su familia en esta noche. Y vamos a las Escrituras, 2 de Corintios capítulo 1, verso 1 al 12. Y dice la palabra de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no fue a una escuela de apóstoles como los hay hoy día. Hay escuelas de apóstoles, escuelas de profetas, y se gradúan y pasan al frente y le dan un diploma de apóstol. Eso está en la iglesia. Oiga bien, en la iglesia de hoy. Inclusive ya salió por ahí un rey, por ahí por el Perú hay un rey que lo coronaron como rey y tiene una espada. Y por cierto se lo llevaron arrestado porque estaba tocando una de las niñas de la iglesia y se lo llevaron y lo metieron en la cárcel. Un rey. Y hay ahora arcángeles también, hay muchísimas cosas. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Dice que Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo puso Dios. Dice, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a todos los santos que se encuentran por toda Acaya. Santos. Santos quiere decir que nosotros estamos en una posición. Dios nos da la posición de santos. No es que seamos perfectos. Ninguna persona aquí es perfecta. Lo único perfecto es Dios. Pero Dios nos llama santos. Oiga bien, separados. Somos los santos del Señor, no los perfectos. Que se encuentran por toda Acaya. Dice, gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el cual somos consolados por Dios. Porque del modo que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, está hablando un apóstol que fue azotado, que pasó hambre, que le faltó ropa, que le dio frío, que lo persiguieron, que naufragó en alta mar y muchísimas cosas más que le hicieron a Pablo, apóstol de Jesucristo, y de los apóstoles hoy día son los de la prosperidad, de la riqueza, de que nunca les sucede nada porque Dios está con ellos. Alabado sea el Señor. Y Pablo dice que llevaba las marcas, o sea, los sufrimientos de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque aunque somos afligidos, es por causa de su consolación y por su salvación. Escuche bien, que somos afligidos, y si somos consolados, para que ustedes sean consolados, que hayan ustedes el deseo de sobrellevar estas aflicciones, las cuales también nosotros padecemos. Y en la esperanza nuestra acerca de ustedes es firme, porque entendemos que si ustedes participan de las aflicciones, participan también de la consolación. Pero queremos que sepan, hermanos nuestros, acerca de la aflicción que nos sobrevivió en Asia, porque fuimos afligidos sobremanera. Pablo, apóstol de Jesucristo. Los de hoy no pasan por aflicción, ni por problemas, ni por necesidad. Más allá de nuestra fuerza, de tal modo que nuestras vidas estuvieron a punto de llegar a su fin. Y en nosotros mismos estuvimos resignados a morir.
Pablo, el hombre que trae la doctrina de la fe. Oiga bien, mire lo que dijo. Y en nosotros mismos estuvimos resignados a morir para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos ha librado de grandes peligros de muerte y confiamos en que todavía nos librará. Pablo, resignado a morir. Bendito sea el Señor. No era un super apóstol. Era un hombre de carne y hueso como nosotros, que padecía. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Sigue diciendo, con el apoyo de los ruegos de ustedes por nosotros, para que su don concedido a nosotros sea beneficio hecho a favor de muchos, y muchos den gracias a Él por nosotros. Porque nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y especialmente con ustedes, con sencillez, pureza y con gracia de Dios, no con sabiduría de la carne. Oiga bien, fue conducido, nos hemos conducido en el mundo, especialmente con ustedes, sencillez, quiere decir humildad, pureza, apartado del mal, con la gracia de Dios. Pero dijo, no con sabiduría de la carne, bendito sea el Señor, sino con la sabiduría de Dios. Pablo dice que cuando fue a los Corintios fue con mucho temor y temblor. Y él dijo, ni mi predicación, ni mis palabras fueron con persuasiva sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que la fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora escuche bien. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasó con el caso de la fornicación que se menciona en 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 13? Escuché bien, una iglesia de dones, se manifestaban todos los dones en la iglesia de los Corintios, pero eran niños espirituales, eran carnales. Había idolatría, había un hombre que se acostaba con la mujer de su padre, había de todo, hombres teniendo relaciones con hombres, mujeres con mujeres, gente dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, que comían lo sacrificado a los ídolos, y así sucesivamente. Cuando usted lee 1 Corintios, 2 Corintios, cuando usted lee Efesios, cuando usted lee la primera, segunda y tercera carta de Juan, cuando usted lee a Timoteo, todos esos problemas que menciona ahí eran problemas que existían en esas iglesias. Por eso no hay ninguna iglesia perfecta. En todas las iglesias va a haber situaciones y problemas. Bendito sea el Señor. Oiga bien, ¿alguna vez se ha preguntado qué pasó con el caso de la fornicación que se menciona en 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 13? ¿Siguió la iglesia de Corintios envanecida, siendo jactanciosa? Porque no hacían nada. ¿Persistió el ofensor en su pecado? Las porciones que estudiaremos en este capítulo contestan esta pregunta. En ellas encontramos el desenlace de la historia que comenzó en 1 Corintios capítulo 5. Tal vez se pregunte, ¿por qué brincamos del capítulo, oiga bien, de 2 Corintios capítulo 2, verso 13, a 2 Corintios capítulo 7, verso 4? Es por la sección que comprende desde el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 14, hasta 2 Corintios capítulo 7, verso 3, que forman un paréntesis dentro del relato histórico, del contexto histórico. Al final de 2 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, Pablo partió para Macedonia. Aquí encontramos que dice la Escritura, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor,
no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y en 2 Corintios capítulo 7, versos 4 y 5, dice que regresó y retomó el relato de lo sucedido. Y cuando vamos y leemos la escritura, dice: mucha franqueza tengo de vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, oiga bien, de afuera, y conflicto de los de adentro, oiga bien, y temor. Está hablando un apóstol, el fundador de la iglesia. Bendito sea el Señor. Fueron atribulados. Los apóstoles modernos de hoy, esos no son atribulados, esos no sufren. Bueno, lo tienen todo, tienen la riqueza, tienen mansiones, tienen carro lujoso, servidumbre en su casa, piscina, no les falta nada, no les falta el alimento. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Para seguir el hilo histórico y llegar al desenlace, es preciso que saltemos el paréntesis. Y aquí encontramos acusaciones refutadas. 2 Corintios capítulo 1, verso 12. 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Y aquí encontramos el versículo 12, donde dice: porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 4, dice la palabra: porque por mucha tribulación y angustia del corazón, o sea, del espíritu, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Los falsos maestros que se habían adjudicado el liderazgo de la iglesia, ya habían dividido la iglesia y se habían adjudicado el liderazgo y habían ido sacando poco a poco a Pablo. Durante la ausencia de Pablo, buscaban cualquier ocasión para calumniar al apóstol y así socavar su autoridad delante de la iglesia. En estos versículos se registra la refutación paulina a dos de estas acusaciones. Ambas tienen que ver con lo carnal. En esencia, criticaban a Pablo por ser un obrero carnal y por desempeñar su ministerio según la carne. Oiga bien, la acusación que vemos aquí en general, 2 Corintios capítulo 1, verso 12 al 14. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y con mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando habla del día del Señor Jesús, está hablando del arrebatamiento. Cuando las Escrituras hablan del día de Jehová, está hablando de la segunda venida, cuando Jesucristo viene. Oiga bien, con la iglesia descendiendo, alabado sea el Señor, para dar el pago conforme a todos aquellos que le rechazaron. En el versículo 12, Pablo da a entender que sus opositores insinuaban que todo su ministerio se basaba en la sabiduría humana, o sea, en los conocimientos, en los estudios de Pablo. Pablo era un hombre muy instruido, fue instruido a los pies de Gamaliel, considerado por muchos teólogos de hoy día como una universidad para Pablo. Y Pablo era un hombre instruido, inteligente, alabado sea el Señor.
y conocía de leyes y de parlamento y conocía de todo. Bendito sea Jesús. Escuche bien, en el versículo 12 Pablo da a entender que sus opositores insinuaban que todo su ministerio se basaba en sabiduría humana. Una traducción literal sería sabiduría carnal. Según ellos, la mente del apóstol Pablo estaba controlada por su carne. O sea, su viejo hombre. Cuando habla de la carne no está hablando de esto. Mire, no habla del cuerpo, no habla de esto. Muchos, lamentablemente, hermanos en las iglesias, cuando se habla de la carne, siempre están hablando de esto que está aquí. La carne es mala. No está hablando de eso. Está hablando del viejo hombre. Bendito sea el Señor. El hombre carnal, el viejo hombre. Cuando está habla de la carne, está hablando, mi amado hermano, del yo. Está hablando de la personalidad del ser humano. La personalidad del ser humano se compone, mi amado hermano, del carácter y el temperamento. Y ahí están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, la forma de hablar. Todo está ahí. De eso precisamente dimos un estudio esta semana en la iglesia, en el retiro de la iglesia, temperamentos controlados por el Espíritu. Estamos hablando de todo eso, de los 4 temperamentos y las características de cada uno de ellos. El carácter es algo que se forma en el individuo desde pequeño y lo va formando principalmente la madre. Pero el temperamento es heredado del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Alabado sea el Señor. Y hay unas características en cada uno de los temperamentos heredados. Pero de eso no vamos a hablar. Bendito sea el Señor. Escuche bien. La refutación apostólica comienza en el mismo texto. Declara que toda su vida y ministerio dentro de la iglesia y también en el mundo se caracterizaban por la sencillez, o sea, la santidad, la humildad, la sinceridad. Ambas cualidades procedían de Dios. Su conducta siempre se fundamentaba en la gracia de Dios, la gracia divina. Su ministerio no se desarrollaba según la sabiduría carnal, no era según los estudios ni la inteligencia, sino según la del Señor. Sigue su refutación declarando que les había escrito eso de manera muy clara. No escribía para confundirlo con declaraciones capciosas, sino con conceptos bien comprensibles. Según de Corintios capítulo 1, verso 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero hasta el fin las entenderéis. Pablo termina su defensa mirando hacia el futuro, al día del Señor Jesús, cuando Jesús venga a buscar la iglesia, cuando Pablo y los corintios serían identificados con él, siendo la gloria de ellos y viceversa. Según de Corintios capítulo 1, verso 14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, para el arrebatamiento. La acusación específica contra Pablo la encontramos en 2 Corintios capítulo 1, verso 15 y 2 Corintios capítulo 2, verso 4, donde dice en versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Oiga bien, una segunda gracia. Y de aquí, de este texto bíblico, es que el falso apóstol, pastor, anticristo, Jesucristo, alabado sea el Señor, José Luis de Jesús Miranda, el Jesucristo hombre de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico, lamentablemente, sacó la doctrina creciendo en la gracia. Porque él dijo que Pablo hablaba de una segunda gracia. Y él decía, yo tengo estudios de él, donde él decía que Jesús, oiga bien, era el de los evangelios.
Los evangelios de Jesús solamente proyectaban milagros. Era el evangelio de Jesús el de los milagros. Pero ahora tienen aquí, conforme lo que él enseñaba, y todavía enseñan ellos, porque él se murió, pero siguen enseñando lo mismo. Que hay un segundo evangelio, el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia. De ahí que sale eso. Alabado sea el Señor. 2 Corintios capítulo 2, verso 4, dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, o sea, de dentro del yo, os escribí con muchas lágrimas, para que fueseis contristados, sino para que no fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Concretamente, los opositores de Pablo lo acusaban de tomar decisiones a la ligera, según la carne, no con la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Le llamaban carnal y decían que todo lo que le hacía era conforme a los estudios, no con la sabiduría de Dios. De que era un hombre ambivalente, no tomaba decisiones, que se dejaba llevar por la conveniencia carnal. 2 Corintios capítulo 1, verso 17, dice, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pablo le está contestando, no era ambivalente. Los apóstoles y maestros falsos del tiempo del apóstol Pablo, del tiempo de Juan, como lo hay hoy día, basan esta recriminación en el hecho de que Pablo había cambiado sus planes de viaje. Su itinerario original se encuentra en los versículos que encontramos en 2 Corintios capítulo 15 y versículo 16. Viajaría de allí, de Éfeso a Corinto, y de allí a Macedonia, y de regreso nuevamente a Corinto, y de allí a Judá, o lo que conocemos hoy día como Judea en las Escrituras. Lo atractivo de este plan consistía en que pasaría por Corinto 2 veces y que los hermanos tendrían una doble bendición. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Pero el nuevo plan se desglosa en 1 Corintios capítulo 16, verso 5. Viajaría de Éfeso a Macedonia y después a Corinto. Así estaría con los corintios una sola vez. Los enemigos de Pablo decían que no quería ir 2 veces porque ya no amaba a los corintios. Miren las mentiras que se inventaba esta gente. Porque ya no amaba a los corintios y que en forma caprichosa había cambiado sus planes. La contestación de Pablo está en la acusación que abarca de Corintios, 2 Corintios capítulo 1, verso 18 a 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Y con 2 argumentos a su favor, donde dice la Escritura, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino más bien ha sido sí en él, sin ambivalencia, sin cambio. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. No fueron los hombres. No fue el concilio. Oiga bien, fue Dios. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, o sea, dentro de nuestro espíritu. El Espíritu, mi amado hermano, es el sello que recibimos. Las arras es la garantía de nuestra herencia, que está en los cielos, no en la tierra. Y aquí encontramos decisiones espirituales. En esas decisiones espirituales se defiende enérgicamente declarando que sus determinaciones no eran carnales, sino eminentemente espirituales.
eran tan confiables como las promesas de Dios, tan fieles como Dios el Padre, 2 Corintios capítulo 1, versos 18 y 21, como Dios el Hijo, 2 Corintios capítulo 1, versos 19 y 20, y como Dios Espíritu Santo, 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Su cambio de planes provino, oiga bien, de arriba de Dios, no fue de un capricho, no fue de su mente, no lo hizo a propósito. Alabado sea el Señor, vino de Dios. Aquí encontramos decisiones espirituales. Encontramos también decisiones prácticas. 2 Corintios capítulo 1, verso 23 y 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Pablo amaba profundamente a los corintios, a pesar de los problemas que le causaban. 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Este gran afecto lo motivó a ser indulgente con ellos. Pues suave. Bendito sea el Señor. Oiga bien, 2 Corintios capítulo 1, verso 23. Sabía que si fuera a visitarlos inmediatamente, tendría que ir con una vara, había que ir con vara, y no con amor, oiga bien, no con amor ni espíritu de mansedumbre. 1 Corintios capítulo 4, verso 21. No quería visitarlos de nuevo hasta que fueran resueltos los problemas que existían entre él y ellos. Quería ir con bondad y no con severidad. 2 Corintios capítulo 3, capítulo 13 y el verso 10 dice: por esto escribí estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo tanto, su primera consideración práctica para no ir a visitarlo conforme a su plan original había sido causada por el amor. Además, les recuerda una visita que les había hecho y que había sido causa de tristeza para él, también para los corintios. 2 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2 dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo contristé? Este viaje, escuche bien, este viaje solo se menciona en estos versículos. Parece que de Éfeso viajó a Corintio pensando que con su presencia podría rectificar la situación de pecado en la iglesia, porque no habían obedecido sus instrucciones registradas en 1 Corintios capítulo 5. La congregación, escuche bien, la congregación y el fornicario, el hombre que vivía con la mujer de su padre, seguían en rebelión contra la autoridad apostólica. Estaba en la iglesia. Los corintios lo sabían, los líderes de Corintios lo sabían, sin embargo no hacían absolutamente nada. Y se dañaba el testimonio de la iglesia ante el mundo. Sin embargo, su plan no resultó, sino que fue rechazado totalmente y regresó a Éfeso, apesadumbrado por el repudio que había sufrido. De inmediato le escribió una carta que también se caracterizaba por la tristeza y por las muchas lágrimas. 2 Corintios capítulo 3 y verso 4 dice la palabra: y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de espíritu escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo no quería pasar por la misma experiencia otra vez y por eso decidió no ir a Corintio hasta que la situación cambiara a su favor. Y aquí encontramos: la visita fracasada y su carta angustiosa evitaron que fuera a visitarlo. Y vemos la solución del conflicto en 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 11,
capítulo 7, versos 7 al 16. Pablo tomó la iniciativa para lograr una reconciliación con los corintios. Despachó a Tito a Corinto como su representante personal. De las porciones que estudiamos, sabemos que su intervención fue eficaz. La iglesia se arrepintió de su rebeldía y desobediencia, disciplinando al infractor, al pecador. Capítulo 7, verso 8 al 16. El incestuoso se sometió a la disciplina y se apartó de su pecado. Capítulo 2, verso 5 al 11. Y la iglesia arrepentida, 2 Corintios capítulo 7, verso 7 al 16. Para seguir la secuencia cronológica, tenemos que ver precisamente el capítulo 7. Antes de lograr el cambio de actitud del pecador, la iglesia primero tenía que arrepentirse porque era cómplice del pecado en la iglesia. Por fin, la mayoría de los corintios habían cambiado su actitud hacia Pablo. Los reconocieron de nuevo como su padre espiritual y volvieron a aceptar su autoridad apostólica. Se habían arrepentido de su pésima actitud hacia Pablo y ya le tenían gran afecto. Escuche bien, habían llorado por su pecado de haberlo rechazado y habían revivido su gran solicitud por él. Capítulo 7, verso 7. Y hay un segundo aspecto de ese arrepentimiento que se basa en su nueva relación con Pablo. Decidieron abandonar su rebeldía y obedecer al apóstol en lo que se refería a la aplicación de la disciplina, capítulo 7, verso 8 al 13. La combinación de la carta angustiosa y la visita de Tito surtió el efecto deseado. Se arrepintieron de su jactancia, se arrepintieron de su vanidad y expulsaron al pecador del seno de la iglesia, entregándolo a Satanás. Con dos frases Pablo indica que el caso está cerrado. Al final del versículo 11 anuncia que ellos se habían mostrado limpios en el asunto y en el versículo 15 menciona su obediencia. Con esta, el problema de la rebeldía de la iglesia se solucionó y abrió el camino para que Pablo pudiera volver a visitarlos con gozo. Capítulo 12, versos 6 al 16 de 2 Corintios. Este fue uno de los frutos de obediencia. Otro producto del arrepentimiento fue la confianza. Finalizando la porción, Pablo puede dar testimonio de que en todo tenía confianza en ellos. Versículo 16. Ahora, pregunto en esta noche, ¿es una iglesia de las que pasa por alto el pecado? Su iglesia. Oiga bien, ¿es su iglesia una de las que pasa por alto el pecado? ¿Está dispuesto a permitirlo? Ninguna iglesia local puede darse el lujo. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda quiere decir corrompe. 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Si la congregación quiere mantener su pureza, tiene que aplicar la disciplina. El Señor no puede bendecir a su pueblo cuando hay pecado. El pecador arrepentido. 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 11. Aquí encontramos. Cuando la iglesia aplica disciplina a una persona, ésta tiene que reaccionar a ella y puede ponerse en plan de rebeldía, como lo hemos visto en la historia de la iglesia lo hemos visto en décadas pasadas. Alabado sea el Señor. Persistir en su pecado, o puede arrepentirse y regresar a la comunión. Lo hemos visto aquí en Puerto Rico, pastores que han caído en pecado con sus secretarias o con hermanas de la iglesia. Mi amado hermano, aquí hubo uno que estuvo una semana sentado, a la otra semana ya estaba en el púlpito pastoreando, no pasó nada. Y muchos han pasado aquí, muchas noticias escandalosas de robo de dinero por pastores, por apóstoles y muchas otras cosas más. Y siguen pastoreando. Bendito sea el Señor. Oiga bien, cuando la iglesia aplica la disciplina a una persona, ésta tiene que reaccionar a ella.
puede ponerse en plan de rebeldía y persistir en su pecado, o puede arrepentirse y regresar a la plena comunión. La decisión, mi amado hermano, es del individuo. El propósito de la disciplina es la restauración del hermano. Y todos tienen que trabajar hasta lograr esa meta. Gálatas capítulo 6, verso 1. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Gálatas capítulo 6, verso 1. El arrepentimiento de la iglesia resulta en el arrepentimiento del pecador disciplinado. De los registrados de esta porción, 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 11, es obvio que el incestuoso optó por el arrepentimiento, confesó su pecado y abandonó la relación con su madrastra. La acción disciplinaria había cumplido su propósito. Ahora, ¿qué debía hacer la iglesia? ¿Cómo le correspondía tratar al pecador disciplinado y arrepentido? El apóstol sugiere 4 acciones. Oiga bien, porque lamentablemente a veces encontramos a alguien que peca en la iglesia y lo expulsan inmediatamente. Alabado sea el Señor. Lo echan a un lado. No aplastarlo. Versículo 6. La idea es que algunos iban a tratarlo como si todavía estuviera bajo disciplina. No hasta reclamar la venganza. Pablo dice que la disciplina impuesta es más que suficiente. No había que exigirle más. Eso podría causarle mucho desánimo. Oiga bien, no rechazarlo, no echarlo para allá, para el mundo, perdonarlo. Versículos 7 y 10. La palabra en el original tiene como raíz la palabra gracia. El verbo significa tratar con gracia o ser bondadoso. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto griego, se traduce como la frase como dar un regalo. Estamos hablando de la Septuaginta del 285 a.C. La Biblia del arameo y el hebreo al griego. Alabado sea el Señor, la Septuaginta, la Biblia de los 70. Oiga bien, al pecador arrepentido hemos de darle de pura gracia el regalo del perdón incondicional. ¿Qué más tenemos que hacer? Consolarlo. Versículo 7. Lo que el hermano más necesita ahora era lo que lo animaran. Se requería alentarlo para que siguiera adelante en su vida cristiana. ¿Qué hay que hacer? Confirmar su amor. El versículo 8. El término se usaba en el contexto legal. Había sido expulsado de la iglesia en una sesión de negocio. Ahora la asamblea debía unirse de nuevo para aceptarle y asegurarle su afecto. En un acto público debía cancelar la disciplina y confirmarle su amor. Pablo cierra esta porción explicando, porque la iglesia tiene que actuar en esta forma. Si no lo hace, Satanás ganará ventaja. Versículo 11. La congregación se protege de las artimañas del diablo cuando trata correctamente al pecador arrepentido. En esta forma, se solucionaron los problemas que impedían la vista de Pablo a los corintios. El conflicto se resolvió, el camino quedó libre de obstáculos y el apóstol pudo llegar con gozo a pasar un tiempo con sus muy queridos hermanos de los corintios. Ahora Pablo emprende el viaje, 2 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, y 2 Corintios capítulo 7, versos 4 y 7. Cuando Pablo envió a Tito a Corintio, arregló encontrarse con él en Troas para recibir su informe. Viajó de Éfeso a Troas esperando ejercer un ministerio evangelístico, y ahí mientras esperaba la llegada de Tito. Sin embargo, este no llegó y Pablo se llenó de preocupación a tal grado que no pudo continuar su ministerio, por lo que partió para Macedonia, por donde Tito tendría que pasar. 2 Corintios capítulo 12 y verso 13. Oiga bien, capítulo 2, versos 12 y 13. Sus primeros días en Macedonia no ayudaron mucho al apóstol. Estuvieron llenos de tribulaciones, conflictos y temores. Capítulo 7, verso 5.
Todo eso cambió cuando Pablo y sus discípulos se reunieron. Dios lo consoló con la llegada de Tito y el informe positivo produjo en Pablo un gozo abundante. La preocupación y congoja que experimentó estando en Troas y en Macedonia se convirtieron, oiga bien, en consolación y gozo cuando se dio cuenta del cambio realizado en los corintios. Desde este punto en adelante, el apóstol ansiaba llegar a Corintios para tener comunión con sus hijos espirituales. De congoja pasó a la consolación y gozo. Alabado sea el Señor. Y aquí encontramos el ministerio eficaz de lo estudiado. ¿Qué podemos aprender en cuanto al ministerio eficaz? Hay que sugiero 4 lecciones muy valiosas. Número 1, es de suma importancia que el que sirve al Señor tenga una vida completamente limpia ante Dios y los hombres. Número 2, si la obra se basa en el poder de la carne, de nosotros mismos, de nuestra inteligencia, de nuestros esfuerzos, de lo que nosotros podemos hacer, lo único que puede esperarse es el fracaso. Número 3, el siervo tiene que insistir en lo correcto. Pablo no estuvo conforme sino hasta que los problemas de Corinto fueron resueltos según las normas bíblicas, según la Biblia. Oiga bien, según la Escritura. Número 4, prepárese para los tiempos de preocupación y desánimo, porque de seguro vendrán. Confíe en el Señor. Oiga bien, confíe que el Señor le va a consolar y llenar de gozo al final de la prueba. Hemos concluido este estudio en esta noche. Alabado sea el Señor. Acusaciones contra el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. O acusaciones contra Pablo. Semana que viene comenzaremos otro estudio para la gloria del Señor. Así que esté pendiente. Estaremos anunciándolo para que esté con nosotros nuevamente. Bendito Dios. El pecador se le disciplina. Si se rebela contra la disciplina y persiste en la disciplina, las Escrituras dicen que hay que llamar a los ancianos de la iglesia y reprenderle. Y si continúa y no obedece, entonces se expulsa de la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero mientras tanto hay que trabajar con él y aplicar la disciplina. Y sentarse, el disciplinado tiene que sentarse, esperar hasta que se le quite su disciplina, porque esta es la manera que enseña las Escrituras, no los hombres, no el pastor. Oiga bien, no es reglamento, es la forma en que las Escrituras enseñan, alabado sea el Señor, para restaurar al pecador en la iglesia. Bendito sea Dios. Es que esta noche está con nosotros hermano Wilfredo Encarnación Osorio, que nos saluda. Está por el canal de YouTube. También está mi hija Lila Guadalupe. Joy de Jesús, hijo. Dios te bendiga en esta noche. También está por la plataforma de nuestro canal en YouTube. Te damos la bienvenida en esta noche también. Alabado sea el Señor. Y por aquí está hermana Aida Quiñones. La mencionó al principio. Sheila Miranda, mi hija, también. Juliana Dios te bendiga, hija, en esta noche. Bienvenida. Alabado sea el Señor. Tenemos por aquí también Rita Bulgo. Bienvenida en esta noche, mi hermana. El pastor Leonardo Benítez de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. También nos saluda. Dice, no dejen de compartir este video. Gracias. Está nuestra hermana también Rosa Iris Medina Álamo. Dios le bendiga a mi amada hermana. Saludos a su esposo. Sí, vamos a estar con el hermano Leonardo Benítez el 30, domingo 30. Apúntalo por ahí, hermano, apúntalo. El domingo 30 estaremos en la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, que pastor hermano Leonardo Benítez en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Estaremos ahí. A la 1 de la tarde comienza la transmisión a través de Facebook. Usted lo consigue por Leonardo Benítez en Facebook y ahí va a ver el logo de la iglesia. Estaremos ahí el
domingo 30 a la 1 de la tarde. También por aquí tenemos a Miriam Maldonado Grajales. Dios le bendiga a mi amada hermana Miriam. Bienvenida en esta noche. Alabado sea el Señor. Carmela Rivera, tía, Dios te bendiga. Bienvenida en esta noche. Bendito Dios. Si hay algún otro más, hermano Andrés Domenech, que lo mencionamos también al principio. Todos los hermanos que están con nosotros en esta noche. Recuérdese, todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto a la 1 de la tarde a través de esta plataforma de Facebook. Le invitamos para que usted vea, escuche, participe de esa bendición de poder escuchar ese culto. La iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá y su pastor también están predicando el evangelio con el objetivo de que las vidas se salven, no para enriquecernos, no para sacar dinero, es para que las vidas se salven y la iglesia sea edificada. Por eso nosotros los recomendamos. Ese es nuestro objetivo y el objetivo del pastor, de la familia pastoral y de la iglesia. También les recomendamos para que siempre comparta los videos. Cuando termine ese culto, compártalo, mi amado hermano. Usted no es evangelista, no es predicador, quizás no sea un maestro, pero usted lo comparte y usted será parte de la bendición porque usted también está ayudando a que el evangelio corra y sea glorificado. Así le pedimos que cuando termine en esta noche también comparta estos estudios, inclusive todo lo que tenemos en la plataforma de Facebook y lo que tenemos en nuestro canal de YouTube. Véalo, escúchelo, aprenda, alabado sea el Señor y compártalo. Y siempre tenga una libretita y apunte, porque usted no sabe el día que su pastor o su pastora le va a decir a usted que va a predicar, y usted tiene de dónde, información de dónde predicar. Alabado sea el Señor en la iglesia o al aire libre. Vamos a orar en esta noche. Y usted prepárese para recibir del Señor lo que está esperando. No importa las veces que usted haya llamado o haya escrito, las veces que haya pedido la oración. Alabado sea el Señor. No importa las veces. Dios está ahí. Recuérdese, Dios está ahí. Vive dentro de usted. Dios le oye. Dios le conoce. Alabado sea el Señor. Y no tenga fe, tenga fe. Alabado sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y la gracia por esta bendición que tú nos permites una vez más de poder, Señor, llevar el evangelio a tantas vidas que se pierden. Llevar el estudio de la palabra, Señor, a tantas iglesias donde hoy carecen del estudio bíblico, Padre bueno. Señor, en esta hora te damos las gracias por todos los hermanos, hermanas que han estado con nosotros en esta noche, que nos han acompañado. Te rogamos, Señor, que los bendigas grandemente a ellos y a su familia, a sus hijos, Padre, su hogar, su trabajo, Padre, sus iglesias, Señor, sus pastores. Bendícelos grandemente, prospéralos, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de tu gracia, de tu bondad, de tu amor y de tu poder, Padre bueno. Mira las peticiones de cada uno de ellos como las de nosotros en esta noche. Te rogamos, Señor, por cada petición, Señor, sea contestada conforme a tu voluntad, en el tiempo de tu voluntad, para la gloria y para la honra, Señor, de tu nombre. Señor, glorifícate en cada petición. Cada petición contestada les ayude y nos ayude a nosotros también a creer cada día más en ti. Señor, tener más confianza, que nuestra fe crezca. Nuestra confianza en ti, en tus promesas, Señor. Padre, que estemos firmes para que cuando suene esa trompeta, nuestros pies sean levantados de esta tierra, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en el aire para ir a morar, Señor, a nuestra patria, donde allí hay moradas, Padre, para nosotros, que se fue a preparar para nosotros, Señor.
Padre, glorifícate en cada petición contestada. Señor, y en esta hora te presentamos nuestras enfermedades, todos los que están enfermos, Padre. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra que les seguía. Aquí se ha predicado una vez más tu palabra. Confirma tu palabra con milagros y con sanidades y prodigios y maravillas que glorifiquen, que engrandezcan, que enaltezcan tu nombre y que a través de estas sanidades, Señor, de estas señales, Señor, la gente crea que Jesucristo es tu Hijo que vino a esta tierra para morir por ellos, sustituirlos a la cruz del Calvario, y que a través de Jesucristo es que pueden entrar al cielo, ser libres de la condenación eterna, Señor amado. Padre, glorifícate en esta hora. Aquellos que están pasando por depresión, Señor, aquí en Puerto Rico, que siguen aumentando las cifras de gente con depresión, con enfermedades mentales, cada día más. Señor, personas que dicen que oyen voces, que se quiten la vida, personas que dicen que oyen voces, que maten a otras personas. Padre bueno, Señor, glorifícate en esta hora. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra, ahora nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de esa palabra proclamamos, Señor, liberación de la mente, del espíritu y del cuerpo. Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y por tu palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, Padre bueno. Señor, y en esta hora, mira tantos hermanos que desean el bautismo del Espíritu Santo. Señor, que ya no se habla, no se enseña, no se ministra, pero ellos desean ser llenos de tu poder. Tu palabra dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego. Reciben tu poder, Padre bueno, para predicar, para testificar tu palabra con confianza, para resistir, Señor amado, en las pruebas, en las tribulaciones. Padre bueno, Señor, y en esta hora, mira aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que hoy estaban fuera de la iglesia, pero hoy vienen arrepentidos. Por alguna razón se apartaron, reconocieron que estaban alejados de ti, reconocieron su pecado, pero hoy vienen arrepentidos. Perdónalos, recíbelos y restáuralos, Señor. Y es que esta noche, Padre, derrama dones espirituales en la iglesia. Dones espirituales en la iglesia, Señor, los cuales poco a poco se han ido apagando en la iglesia y se han ido sustituyendo, Señor, por cosas aprendidas. Escuelas para hablar en lengua, enseñar a hablar en lengua. Escuelas para enseñar a sanar a los demás. Escuelas para enseñar a utilizar dones espirituales. Señor, Padre, envía dones a la iglesia para provecho y crecimiento de la iglesia. Y es que esta hora te ruego, Señor, que tú derrame tu bendición sobre la iglesia y sobre los pastores y que le des crecimiento, Señor, a tu obra. Y gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor amado, en esta noche. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Migdalia Pastrana. Bienvenida en esta noche, mi hermana. Y a hermana Sixta Hinoa. Dios le bendiga a mi hermana Sixta. Bienvenida también. Alabado sea el Señor. Esperamos que no se haya perdido el estudio. Y si se lo perdió, lo puede volver a escuchar nuevamente. Bendito sea el Señor. Queremos recordarles que estamos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, hora de Puerto Rico. Usted puede estar en otro país, la hora cambia. Alabado sea el Señor. Estamos aquí siempre 8 a 9 de la noche todos los lunes. Oiga bien, hora de Puerto Rico a través de esta plataforma de Facebook. Me encuentra como Carlos Guadalupe y en nuestro canal de YouTube, Criluz TV.
Recuérdese que siempre toda la información está aquí debajo del cintillo. Dios le bendiga, mi amado hermano, y nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche, donde estaremos trayendo otro estudio con otro tema para la gloria del Señor. Bendito sea Jesús.